Hoy vamos a hablar de la Navidad, su historia y su simbología. En realidad, cuando hablamos de Navidad, nos referimos al renacimiento del ser, un florecimiento espiritual que se puede dar en cualquier fecha del año. El espíritu de la Navidad es el espíritu de la generosidad y la paz. Nos hemos alejado mucho de la fuente primordial. Nos hemos alejado tanto de nuestro origen celestial que cuando llega la Navidad la asociamos con el quedar bien, el consumismo, el derroche, pero no la asociamos con el verdadero significado de la Navidad. Pero pese a todo eso, no debemos perder de vista que la Navidad es un buen momento para recordar nuestra verdadera naturaleza de paz y amor. Nuestra verdadera naturaleza mora en la eternidad, en aquel lugar, estado de consciencia, donde todos somos uno. ¿Por qué celebramos realmente la Navidad? Vamos a explicar el origen de la Navidad. Y la primera cosa que tenemos que saber es una cuestión astronómica. En los dos hemisferios del globo terrestre, tanto en el norte como en el sur, hay unos momentos clave que se denominan solsticios. Los solsticios son los momentos del año en los que el Sol alcanza su mayor o menor altura. Me refiero a mayor o menor altura aparente en el cielo. Y durante esos momentos, la duración del día o la duración de la noche son las máximas del año. Cada año, cuando se aproximan las fechas de Navidad, vivimos esos momentos denominados solsticios. Un solsticio de invierno en el hemisferio norte y un solsticio de verano en el hemisferio sur. Así pues, en los dos hemisferios, al llegar la Navidad, debido a los movimientos de la Tierra, se da un punto de inflexión en la luz del Sol que llega a la Tierra, produciéndose de esta manera, en este mundo dual, gobernado por el yin y el yang, la noche más larga del año en el hemisferio norte y la noche más corta del año en el hemisferio sur. Por lo tanto, debe quedar claro que cuando se aproxima la Navidad, en el hemisferio norte se vive la noche más larga del año y en el hemisferio sur se vive la noche más corta del año. Esto es así porque se trata del momento del año en que la Tierra está más inclinada con respecto al Sol. El solsticio relacionado con la Navidad se produce el 21, 22 o 23 de diciembre. Unos años se produce el 21, otros el 22 y otros el 23. En cambio, como sabéis, la fiesta de la Navidad se celebra el día 25 de diciembre. ¿Los católicos? Sí. Ese día se celebra la Navidad en la Iglesia católica, en la Iglesia anglicana y en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de iglesias ortodoxas. ¿Se puede beber? Mira, que en la India se celebra. En parte de África también. Pues bien, lo que sucedió es que la Navidad, como celebración, empezó a celebrarse en el hemisferio norte y después emigró al hemisferio sur. Cuando decimos que al aproximarse la Navidad en el hemisferio norte vivimos la noche más larga del año, lo que estamos diciendo es que los días se hacen más largos, que cada vez hay más luz. Y eso quiere decir que los días empiezan a crecer, que está triunfando la luz. Por lo tanto, debemos ver la Navidad como el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Por eso, como he dicho al principio, la Navidad simboliza el renacimiento del ser. Si somos estrictos con los acontecimientos astronómicos, la Navidad, en el hemisferio sur, se debería celebrar en el solsticio de invierno, que es cuando lo celebraban nuestros ancestros. ¿Y por qué no se hace? No obstante, por una cuestión cultural y por la hegemonía de la Iglesia católica, al final, la festividad de la Navidad se celebra en los dos hemisferios
en las mismas fechas. De todas maneras, más importante que lo astronómico es lo simbólico, lo que representa. Y como he dicho antes, la Navidad se puede celebrar en cualquier momento del año. Nuestros ancestros celebraban la Navidad en los dos hemisferios, pero obviamente no le llamaban Navidad. Lo que festejaban era el hecho de que los días cada vez se hacían más largos. Desde hace muchísimos años, antes de que existiese la historia como ciencia, muchas culturas fueron conscientes de estos cambios en la luz, estos cambios en la luz que recibimos del Sol. En la antigüedad, durante el matriarcado, eran conscientes de que al llegar a este momento, el momento denominado solsticio, los días cada vez se hacían más largos y lo festejaban como algo mágico. Utilizo el término matriarcado no como ginocentrismo o dominación de la mujer sobre el hombre, sino en el sentido de lo que hoy llamaríamos feminismo de igualdad. En la antigüedad, las sociedades eran matriarcales, no como ahora que son patriarcales. Es decir, estaban gobernadas por mujeres. Eso era así porque los hombres veían a las mujeres como seres superiores. ¿Como diosas? Sí, las veían como diosas vivientes. Y si un hombre hacía daño a una mujer, en realidad estaba haciendo daño a una diosa. Ahora os diré por qué veían a la mujer como una diosa. Por decirlo de alguna manera, durante aquel tiempo solo había hombres y diosas. No había hombres y mujeres, sino hombres y diosas. Los hombres cazaban y poco más, y las diosas gobernaban y creaban vida. Y ahí está la clave de por qué los hombres consideraban a las mujeres como diosas, porque las mujeres creaban vida. Oh, mira. El hombre no podía crear vida, y en aquel momento no sabía que él intervenía en el proceso de fecundación, por lo que al ver a la mujer que daba a luz, lo que veía era a una diosa creando vida. La mujer era la que creaba a hombres y diosas. Por eso, en la antigüedad, se sentía un infinito respeto y admiración por las mujeres. Durante aquel tiempo de matriarcado o de feminismo de igualdad, todo era asombroso, todo era fascinante. ¿Por qué? Porque la ciencia aún no había despertado. Por eso, los hombres no sabían que intervenían en el proceso de fecundación. Por eso mismo también todos los fenómenos de la naturaleza se atribuían a seres sobrenaturales, a dioses y a diosas. Por lo tanto, los habitantes de aquel tiempo se maravillaban por todo, por los amaneceres, por los atardeceres, por el nacimiento de los niños, por el nacimiento de los animales, por el nacimiento de las plantas, por el florecimiento de las flores. Todo era mágico. Así pues, durante muchísimos años, antes de que existiese la escritura y la historia, antes de que existiese la ciencia, la gente de aquel tiempo se maravillaba por todo. Se asombraban, se sorprendían, se fascinaban, adoraban el cielo, adoraban las estrellas, adoraban el sol, adoraban las plantas, los ríos, el mar, lo adoraban todo. Adoraban el sol básicamente porque les proveía de luz y calor. Sentían mucho agradecimiento por el sol, por la lluvia, por la tierra, por los animales. Adoraban el sol, sobre todo durante el solsticio de invierno, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, ya que se daban cuenta de que los días empezaban a crecer. En tiempos mucho más recientes, los romanos también eran muy conscientes de los cambios en la luz. Por eso, entre el 17 y el 23 de diciembre, celebraban el festival de Saturnalia. Eso lo hacían en honor a Saturno, al dios de la semilla y el vino. Durante las Saturnales, los romanos vestían con togas, posponían los negocios, posponían las guerras, intercambiaban regalos y daban privilegios a los esclavos.
El día 25 de diciembre acababa la fiesta de la Saturnalia. Pero luego los romanos hacían otra cosa. Empezaban a celebrar otra fiesta. Era la fiesta del nacimiento del Sol Invictus, personificado en el dios Mitra. Eso lo hacían para celebrar el final del período oscuro. El período oscuro que culminaba con el solsticio de invierno, ya que a partir de ese hecho los días se hacían cada vez más largos. Es lo que os he dicho antes, que nuestros ancestros, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, celebraban el solsticio de invierno, aunque no lo llamaran como solsticio de invierno. Así pues, los romanos celebraban el nacimiento del dios Sol el día 25 de diciembre. Por eso el emperador Constantino, al fundar la Iglesia, creyó oportuno adjudicar esa fecha para conmemorar el nacimiento de Jesucristo. De esta manera, las fiestas de la Saturnalia y del nacimiento del Sol Invictus se acabaron convirtiendo en lo que hoy conocemos como las fiestas navideñas. Como sabéis, los romanos persiguieron a los cristianos durante unos 300 años, pero como el mensaje del cristianismo primitivo era tan potente, ya que era un cristianismo gnóstico, muy amoroso y muy atractivo, por eso había cada vez más romanos que se convertían al cristianismo, romanos de todas las clases sociales. Y llegó un momento que había más de 7 millones de cristianos en todo el imperio. Por eso, en el año 313, Constantino I el Grande y Licino firmaron el Edicto de Milán, un edicto de tolerancia de cultos, para de esta manera, entre otras cosas, dejar de perseguir a los cristianos, ya que no tenía mucho sentido condenar a los romanos que se iban convirtiendo al cristianismo. Asimismo, Constantino, pese a ser un adorador del sol, concedió un gran poder económico a los cristianos, ya que hizo donaciones a la Iglesia, apoyó la reconversión de muchos templos paganos en iglesias, dio preferencia a los cristianos en los puestos de la administración del Estado. Como veis, los cristianos pasaron de ser perseguidos a ser muy valorados. Otra cosa que sucedió, como ya he dicho en otras clases, es que había más de 100 sectas cristianas en todo el imperio, y entre ellas no se llevaban bien, pues cada una defendía sus ideas. Al final fue el emperador Teodosio, en el año 380, el que hizo desaparecer gran parte de las sectas cristianas, creando una sola religión. Una sola religión para todo el imperio. Eso lo hizo a través de la promulgación del Edicto de Tesalónica. Mediante ese edicto, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Y a partir de ese momento y durante todo el siglo IV, los romanos celebraban la Navidad conservando las tradiciones paganas. Pero con el paso de los años, las tradiciones paganas fueron perdiendo fuerza, y al llegar al siglo V ya casi nadie celebraba las fiestas de la Saturnalia, y tampoco las fiestas del Sol Invictus, ya que la mayoría de la gente solo celebraba la Navidad. Así pues, recapitulando, la fiesta pagana del solsticio de invierno se sustituyó por la fiesta religiosa de la Navidad, para conmemorar el nacimiento de Jesús. Y se determinó que se celebraría el 25 de diciembre porque era la fecha en que los romanos festejaban el nacimiento del Sol Invictus. Como sabéis, Jesucristo es de naturaleza solar. Por eso se le llama la luz del mundo. Y por eso también se eligió esa fecha simbólica para celebrar su nacimiento. El triunfo de la luz. Eso es la Navidad. Luego, la fiesta de la Navidad, como he dicho antes, se extendió del hemisferio norte al hemisferio sur. La fiesta de la Navidad no siempre ha sido querida. A veces ha sido querida y a veces prohibida.
Durante muchos años se celebró de manera solemne dentro de las iglesias, pero de manera profana en las calles, en los bares, en las casas. La gente se emborrachaba. Como sabéis, los protagonistas de la festividad de la Navidad son la Sagrada Familia, el Niño Jesús, María y José, los Reyes Magos de Oriente, Gaspar, Melchor y Baltasar, Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás. Otra cosa que tenéis que saber es que la palabra mago, de Reyes Magos, no quiere decir hacer magia, sino que proviene del persa y quiere decir sacerdote. Por eso, cuando decimos Reyes Magos, nos referimos a unos hombres sabios de una casta de sacerdotes de Persia, los cuales estudiaban las estrellas para encontrar a Dios. Y en cuanto a los regalos de Navidad y al Día de Reyes, también tienen un origen pagano, ya que era una costumbre nórdica durante las fiestas de Yule hacer regalos. Y también era una costumbre romana durante las fiestas saturnales y la fiesta del Sol Invictus. Se hacían regalos. Por eso en Navidad se hacen regalos. Vamos a hablar ahora de los regalos. Los Reyes Magos regalaban al Niño Jesús oro, incienso y mirra. El oro es un símbolo solar que representa la pureza, la divinidad, la eternidad, la sabiduría divina, los bienes espirituales y la iluminación. Con el oro se honra a los reyes. ¿Y el incienso qué representa? El incienso desprende un aroma con el que se venera a Dios. También se venera a todas las cosas relacionadas con Dios. Con el incienso, por lo tanto, se honra a Dios. Y la mirra representa una forma de honrar al ser humano en el momento del tránsito, es decir, cuando deja el cuerpo físico. Y en cuanto a Santa Claus o Santa Claus, este formaba parte del antiguo mito solar del solsticio de invierno, que el cristianismo sincretizó con la figura de San Nicolás. Actualmente, en muchos países, Papá Noel ha adquirido más protagonismo que la Sagrada Familia y más protagonismo que los Reyes Magos, y eso ha creado cierta controversia. Asimismo, Papá Noel ha ido desplazando a otras figuras de la Nochebuena y de la Navidad. El Niñito Dios Ha desplazado al Niñito Dios, al Tío de Nadal en Cataluña y Aragón, al Olencero en el País Vasco y Navarra, al Apalpador en Galicia. La primera imagen popular de Santa Claus fue creada en 1920 por el ilustrador Thomas Nast. Fue la imagen que utilizó Coca-Cola. Luego, la imagen definitiva de Santa Claus fue creada en 1931 por encargo de Coca-Cola al ilustrador Haddon Sandblom. Otro símbolo asociado con la Navidad es el árbol de Navidad, el cual procede de la mitología nórdica. Diferentes tribus de Europa, los que conocemos como vikingos, germanos, escandinavos, tenían la costumbre de decorar un árbol durante el día más oscuro del año, porque representaba la esperanza de que vendrían días más largos. Eso lo hacían durante los 12 días de las fiestas de Yule, para celebrar el nacimiento de Frey, dios del sol y de la fertilidad. Luego, en el siglo VIII, esa costumbre de decorar un árbol fue incorporada por San Bonifacio al cristianismo, pero el árbol de Navidad no se popularizó hasta el siglo XIX. El árbol se hizo popular gracias a una fotografía que se publicó el 23 de diciembre de 1848.
en la que aparecía la reina Victoria de Inglaterra con su marido Alberto y sus hijos en torno a un pino de Navidad. Luego, a los 2 años, esa misma fotografía retocada se publicó en Estados Unidos. Y a partir de ese momento, la costumbre de decorar un árbol de Navidad se extendió a todos los países del mundo. Los árboles de Navidad que más se utilizan son los abetos, los pinos y los acebos. Eso es debido a que son de hoja perenne. Y eso hace resonar en nosotros nuestra verdadera naturaleza eterna. El árbol, como sabéis, es un símbolo muy importante, ya que hunde sus raíces en la tierra y se eleva hacia el cielo, por lo que hace de intermediario entre la materia y el espíritu. En realidad, el árbol de Navidad representa el universo, todo el universo, y representa la vida. Y también representa el anhelo de Dios. Y su color verde simboliza la esperanza, la fecundidad y la riqueza de la naturaleza. Y su forma triangular representa la divinidad, así como las tríadas que encontramos en todas las culturas y religiones. Y por cierto, cuando vemos un ojo dentro de un triángulo, ese ojo se utiliza para representar la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. Illuminati. Y de Dios también. El árbol de Navidad se decora con una estrella que se pone arriba, que lo corona. También se colocan manzanas, bolas de Navidad, campanas, velas y luces de colores. Y como sabe casi todo el mundo, la estrella que se coloca arriba representa la estrella de Belén. La estrella que condujo a los Reyes Magos hasta el pesebre. Esa estrella es un símbolo de fe, un símbolo de orientación y un símbolo de guía en la vida. Y las manzanas que se colocan en el árbol de Navidad representan la abundancia, la salud y la esperanza de retorno al paraíso. Y también simbolizan la sabiduría que tenemos que tener para no errar ni caer en la tentación. Así que si algo os tienta, poned una manzana en vuestra vida. Y las bolas de Navidad, que son otro adorno típico, representan la perfección que tenemos que alcanzar. Y también representan la abundancia y el fruto de nuestro trabajo espiritual. Y cuando colocamos muchas bolas, cada bola representa un deseo que queremos que se haga realidad. Y vamos ahora por las campanas. Las campanas de Navidad sirven para purificar el ambiente energético y representan la alegría del pueblo. Y las velas que se utilizan en Navidad representan la luz espiritual, la visión clara, la verdad y la purificación. En Irlanda, las velas son el objeto más representativo de la Navidad. Se coloca una gran vela blanca en la entrada de la casa o en alguna ventana. La vela la tiene que encender el más pequeño o la más pequeña de la casa. La tiene que encender el día de Nochebuena. La vela encendida se utiliza para dar la bienvenida a la Sagrada Familia. Luego, esa vela solo podrá ser apagada por una niña o una mujer llamada María. Y en cuanto a las luces de Navidad, tienen su origen en las antiguas costumbres paganas de encender velas, antorchas y fogatas para alejar la oscuridad.
para alejar los malos espíritus. Antes no tenían luces y entonces utilizaban antorchas, fogatas, velas. Claro que a finales del siglo XIX empezaron a aparecer las luces y la luz de las velas y de las antorchas se empezó a sustituir por luces eléctricas de colores. Eso fue debido a que el vicepresidente de la compañía Edison, Edward Johnson, iluminó en 1882 el primer árbol de Navidad con bombillas eléctricas de colores. Y las coronas de Navidad simbolizan la dignidad y el poder. Esas coronas son elaboradas con plantas como el acebo o el muérdago. Eso es así porque en Navidad algunas personas utilizan el muérdago o el acebo para que les aporte suerte y fertilidad. Esa es la razón por la que se colocan ramitos de esas plantas en los marcos de las puertas y en las ventanas. Se dice que si dos personas se encuentran en una puerta sobre la que hay acebo o muérdago, esas personas deben besarse. En Finlandia hay otra costumbre. Se acostumbra a colgar de las ramas del árbol de Navidad hileras de banderas de distintos colores. Eso se hace con la intención de favorecer la hermandad entre todos los pueblos y culturas. Vamos ahora por los villancicos. Durante la Navidad también existe la costumbre de cantar o escuchar villancicos. Los villancicos en realidad provienen de composiciones poéticas que eran cantadas por campesinos. Después pasaron a cantarse en las iglesias y finalmente se acabaron asociando con la Navidad. Los villancicos representan la alegría y la alabanza al ser espiritual, al renacimiento del ser. Y se utilizan para fomentar un estado de paz y amor y elevar el espíritu. Vamos ahora por la Nochebuena. La Nochebuena, que se celebra en la noche del 24 de diciembre, que es la víspera de Navidad, procede de costumbres paganas, como todo lo que hemos explicado. Procede de costumbres paganas del norte de Europa. Como he dicho antes, durante las fiestas de Yule, las tribus nórdicas festejaban el nacimiento de Frey, el dios del sol, el dios de la fertilidad. Pues bien, durante esos días se reunía toda la familia para comer, para beber mucha cerveza y para hablar de los ancestros. Y si venía un forastero, se le invitaba a la fiesta. Eran días de paz y celebración. De ahí que lo que hoy conocemos como Nochebuena se relacione con una noche de paz, una noche de amor. Y la cena familiar de Nochebuena simboliza la armonía entre los diferentes miembros de la familia. Con el paso de los años y con el florecimiento de la ciencia y con la globalización, mucha gente ha empezado a celebrar la Navidad en un contexto de hiperconsumismo, de hipersuperficialidad. Mira. Y por eso se han inventado cosas como el Black Friday o Viernes Negro y el Ciberlunes. Todo eso lo que hace es fomentar un estilo de vida de consumismo basado en el endeudamiento y en las compras impulsivas. Y para acabar esta clase, tenemos que ser conscientes de que hay millones de personas que no pueden disfrutar de las fiestas navideñas. Algunos por falta de trabajo, otros porque no tienen familia, otros porque no tienen casa, otros porque no tienen comida para llevarse a la boca. Seamos solidarios con esas personas, no ahora en Navidad, sino durante todo el año. Ser solidario no quiere decir dar lo que nos sobra, sino compartir lo que tenemos. Enfoquemos nuestra atención en el significado trascendente de la Navidad, en aquello que nos hace vibrar, en aquello que nos hace ser mejores personas, sin olvidar que la Navidad representa sobre todo el renacimiento del ser. Que el espíritu de la Navidad se manifieste cada día en vuestros corazones.